Bienvenidos al curso de programación básica en Python. Mi nombre es Luis Eduardo Márquez y soy quien estará acompañándole durante todos los videos de este maravilloso curso. Soy licenciado en informática, magíster en administración de negocios y desde el 2020 trabajo en desarrollo de aplicaciones para ciencia de datos. He participado como colaborador en algunos proyectos educacionales importantes en la zona, en empresas como Cybertech y Crack the Code. Son empresas peruanas que se dedican a fomentar el uso de las tecnologías y el aporte a la sociedad por medio de la educación. Los objetivos del curso son 4. Primero que todo, conocer la estructura del lenguaje de programación. Cómo está estructurado, cuáles son los fundamentos que están o que se basa este lenguaje de programación. Y no solamente conocer la estructura del lenguaje, también proponemos que puedan conocer el uso del lenguaje de programación. Es fácil conocer la estructura, pero también es necesario conocer el uso de este lenguaje, cuáles son los campos de aplicación. También buscamos que ustedes puedan comprender los conceptos fundamentales del lenguaje de programación, como son las variables, los operadores, los tipos de datos, las estructuras de control, funciones y programación orientada a objetos. Y en cuarto lugar, buscamos que durante todo el curso puedan desarrollar programas sencillos en el lenguaje. Lo que buscamos es que puedan ser aplicados en entornos reales con situaciones reales. Entonces, por eso el cuarto objetivo es desarrollar programas sencillos en el lenguaje de programación aplicados a entornos reales. Vamos a dividir esto en 6 unidades, en el cual vamos a estar realizando durante cada una de estas unidades, cada una de estas clases, vamos a estar desarrollando proyectos prácticos. El primero son las estructuras del lenguaje Python. Vamos también a hablar de las estructuras de control en el segundo tema. En el tercer tema hablaremos de las estructuras de datos. En el cuarto tema, las funciones, módulos y paquetes. Clase 5 sería la programación orientada a objetos, dividido cada uno de estas clases en diversos videos, en diversos módulos. Y al final vamos a desarrollar un proyecto. Este proyecto busca afianzar o por lo menos unir cada una de las cosas que pudimos ver en los temas anteriores. Entonces son 6 temas que al final del curso estoy seguro que van a dar de forma sólida conocimientos que te van a permitir seguir tu andanza en el mundo de la programación. Así que acompáñame. Bienvenidos a la unidad número 1, la clase número 1. En esta unidad vamos a estar hablando de las estructuras del lenguaje de Python. Vamos a hablar de los elementos de este lenguaje de programación. Los objetivos de esta clase, de esta unidad, es conocer la estructura del lenguaje de programación, comprender los conceptos de variables, operadores y tipos de datos, y crear tu primer programa en Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general. No solamente está orientado a desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, para escritorios, sino también lo ves incursionado en el área web, en el área de juegos, en el área de seguridad, en el área de inteligencia artificial, en el área del cloud computing, en el área de poder hacer machine learning, que va muy atado a la inteligencia artificial, en el área de poder o trabajar con redes neuronales. Entonces, es de propósito general porque te brinda una facilidad para poder caminar hacia cierta área y poder aplicarlo. Cuenta con bibliotecas, frameworks que te facilitan este tipo de, vamos a decir, de viaje a que con estos conocimientos que vas a ver hoy, serían los conocimientos sólidos para tú poder luego iniciar en un área en específica. Cada área, cada propósito que un programador pueda destinarse va a depender también de qué otras herramientas puedes combinar. Y Python tiene una diversidad para poder que tú puedas caminar hacia cierta área dependiendo cuál es el objetivo que tú persigas al aprender este lenguaje. Cuando hablamos de alto nivel, vemos que funciona perfectamente en cada una de las plataformas, en cada una de las orientaciones, como lo ven en la imagen. Muchas empresas a nivel mundial utilizan Python en sus procesos de día a día, por lo que se ha convertido en un lenguaje de programación súper usado. Si bien algunas de las marcas que tenemos en la imagen, muchos de ustedes conocen
que alguna de estas marcas. Y son marcas que son utilizadas por nosotros al día a día. Marcas como Facebook, Netflix, Instagram. Bueno, Facebook ya hoy en día es Meta. Está Yahoo, está Google, está YouTube. Podemos mencionar muchas aparte de estas que aparecen en la imagen. Una ruta de aprendizaje sobre este lenguaje va a depender mucho de dónde tú quieras trazar tus objetivos. En lo que relaciona a este curso, vamos a estar viendo los fundamentos básicos. Entonces, al finalizar este curso, ya tú vas a poder extraer la potestad de decir, oye, yo quiero trabajar en el área de análisis de datos, ¿qué librería o qué otra herramienta puedo aprender? Quiero trabajar en el mundo del Machine Learning, ¿qué otra librería puedo yo aprender? Quiero trabajar en el área de redes neuronales, ¿qué otra herramienta puedo aprender aparte de Python? Entonces, Python, con los fundamentos que te vamos a dar en este curso, vamos a poder hacer los primeros 3 niveles. Vamos a conocer los conceptos básicos, los fundamentos de la programación y los fundamentos de la programación orientada a objetos. Y a partir de ahí, tú puedes decidir a qué área deseas aplicar. Quiero aplicar hacia análisis de datos, quiero aplicar hacia, como les comenté, inteligencia artificial. Cada una de esas áreas tiene bibliotecas, librerías especiales que puedes aprender para poder implementarla. Quiero aprender un nuevo framework porque quiero orientarme hacia el área web. Está Django, está Flash. Quiero aprender análisis de datos. Está NumPy, Panda, Matplotlib, está Seaborn, entre otros. Quiero aprender redes neuronales, Machine Learning o inteligencia artificial. Está TensorFlow, está Scikit-learn. Entonces, Python cuenta con cada una de esas herramientas que pueden ayudarte a que puedas caminar hacia ese entorno. Entonces, en ese sentido, tienes en este curso una herramienta fundamental para consolidar conceptos básicos y luego poder decir, ok, ya aprendí los fundamentos de la programación en este lenguaje, ahora ¿qué sigue? ¿Hacia dónde voy? Entonces, espero que este curso, con cada uno de los conocimientos que vamos a compartir, te sirva para poder decidir a futuro a dónde se quieres dirigir con Python. Al ser un lenguaje de programación multipropósito, siempre es ideal tener claro a dónde lo dejamos orientar. Es decir, ten claro, ten la mirada fija a dónde quieres ir, ya que eso te va a permitir alcanzar el objetivo que te proponga. Entonces, avancemos en lo que compete a la programación básica, los conceptos básicos de este lenguaje para luego ir avanzando hacia donde tú desees ir. Python tiene varios entornos de programación. Está terminales, que significa que él usa el terminal, por ejemplo, de Windows para poder programar ahí. Están otros entornos de programación como PyChart, está Visual Studio Code, está Sublime Text, están muchos, está Jupyter, pero cada uno de ellos te brinda funcionalidades especiales, pero a nivel de lo que nosotros queremos plasmar en este curso, nos vimos en la necesidad de poder hacer el curso basado en Google Colab, que es una aplicación que va a permitir que en la nube, a nivel de una plataforma web, por tu propio navegador, puedas acceder a obtener un entorno de programación en Python sin la necesidad de que configures nada. No requiere configuración, no vas a tener que tener grandes recursos de GPU ni nada de eso, y permite compartir el contenido fácilmente. No quiere decir que no puedas instalar algunos de estos entornos de programación en tu equipo. Claro que lo puedes hacer, puedes practicar en ello, pero a nivel de lo que requiere el curso a nivel básico, te recomendamos que para que puedas seguir los ejercicios puedas utilizar Colab, pero te anticipo que también puedes hacerlo en algunos de esos entornos de programación. Los entornos de programación permiten poder tener facilidades a la hora de escribir el código, por lo que no está mal que lo puedas tener. Pero, te repito, para el alcance de lo que quiere el curso, nosotros hemos decidido que vamos a hacerlo en Colab y que ahí lo podamos desarrollar. Más adelante, también esperamos al finalizar el curso poderte dar alguna orientación especial sobre el uso de estos entornos de programación que tenemos o que contamos para poder hacer trabajar en Python. En Google Colab, cuando lo aperturas, en la dirección que aparece en la parte de abajo, colabresearch.google.com, simplemente si tienes una cuenta de Gmail, si no la tienes, necesitas crear una para poder utilizarlo.
Simplemente cuando lo habilitas te da una opción para poder crear un nuevo notebook. Un nuevo notebook es como una especie de libro, de cuaderno basado en Jupyter para poder luego ahí hacer la codificación. Tiene una serie de divisiones en las cuales vamos a tener la oportunidad de colocar el código. Vamos a darle los nombres a los archivos que deseamos guardar. Puedes almacenar o subir archivos a una carpeta, como aparece en la imagen. Puedes mover a papelera, puedes renombrarlo. Puedes guardar una copia en tu Drive, que lo guarda de forma automática. Y muchas otras ventajas que te da para poder desarrollar en Python. Entonces, por eso es que es una herramienta para mí, una de mis herramientas favoritas para poder desarrollar, y es la primera que yo recomiendo para que tú te vayas haciendo un encuentro con Python, para que ya luego cuando vayas a empezar a desarrollar aplicaciones de más alta envergadura, puedas utilizar quizás un entorno de programación de lo que de lo que comenté anteriormente. Pero para iniciar es posible que puedas utilizar sin problema Google Colab en esta parte. Entonces llegó el momento de empezar a programar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a hacer lo que sería nuestro primer programa en Python y vamos a empezar hablando de los conceptos de variables, los conceptos de impresión de salida, entre otros conceptos. Así que vamos allá. Vamos a empezar haciendo nuestro primer programa. Vamos a hacer una visualización acá en pantalla dentro de la presentación, pero ya lo vamos a hacer nosotros haciendo la codificación. Iniciamos conociendo dos conceptos importantes: las variables y los entornos de salida. Las variables son elementos cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa. Estas variables almacenan algún tipo de valor, que vamos a ver también más adelante los tipos de valor. Pero en este caso los variables buscan almacenar algún valor en específico de algún tipo en específico. Estos tienen una forma de poder, vamos a decir, declararse. Por ejemplo, en Python no pueden comenzar con un número. La idea es que pueda comenzar con una letra, ya sea minúscula y mayúscula, seguido del símbolo de igual, que es un símbolo de asignación, es un operador de asignación, y luego la variable que tú desees aplicar. Para lo relacionado a los métodos de salida está el método print, que te permite mostrar en pantalla algún mensaje en especial o alguna variable o el contenido de alguna variable. Entonces, como vemos acá, hay quizás varias formas de poder hacerlo. Podemos hacer las variables que puedan ser almacenadas de forma manual, es decir, tú escribes directamente lo que deseas, cómo quiere que sea, o si no, pedirle al usuario por pantalla que te pueda escribir lo que almacenara esa variable para posteriormente mostrarlo. Entonces vamos a ir al Google Colab para poder mostrarle esto que le estoy comentando. Vamos a crear, como les dije, cuando le abre el Google Colab, le aparece esta pantalla. Vamos a ir a darle nuevo notebook. Esperamos que cargue y nos va a aparecer la pantalla que ya veían en la parte de presentación. Vamos a hablar un poquito de cómo está estructurada. Esta parte que tenemos acá arriba, él nos sirve para cambiar el nombre. En este caso le vamos a colocar tema 1. Porque aquí vamos a hacer todos los ejercicios que tengan que ver con el tema 1. Vemos que tiene varias opciones. Por ejemplo, esta parte de conectar es importante porque tú debes conectarte a un entorno de ejecución. Cuando le das conectar, Google te asigna una serie de recursos para que tú puedas trabajar, vamos a decir, en un equipo de sus servidores para poder ejecutar el programa. Cuando esto, vemos que te asigna una cantidad de RAM. En mi caso me asignó casi 13 GB de RAM y de disco unos 107.72 GB, suficiente para lo que debemos trabajar. La versión de Python que está instalada acá es la versión 3, es la versión con que trabaja el Colab y es suficiente para lo que queremos hacer. Para el día que te estoy grabando este video ya Python tiene la versión 3.12, pero la versión estable es la 3.11, es una versión más estable. La 3.12 todavía sigue desarrollando algunas cosas. Podemos hacer textos. Estos textos van a permitir poder documentar la información de una manera más sencilla. Por ejemplo, si le damos doble clic acá y yo le digo mi primer programa,
nos va a permitir poder generar un texto para poder dividir cada uno de los códigos. Los códigos son donde vamos a hacer el desarrollo del programa o de los programas. Tiene una parte de archivos donde tú puedes traer archivos de tu cuenta de Google Drive. Tiene un verificador de las variables que están declaradas, una búsqueda especial de alguna parte del código que desees cambiar, entre otras. Entonces, les decía que en la parte de variables, ya para comenzar, podemos definir la variable como de la siguiente manera, seguido el símbolo de igual y el valor que este tiene. Por lo menos le vamos a colocar el famoso hola mundo. Ya con esto estamos definiendo una variable. Si yo ejecuto este programa, no va a pasar nada porque yo no le he indicado que me muestre algo en pantalla. Pero si yo deseo que esa variable sea impresa en pantalla, utilizamos el método print. Este método se utiliza para poder mostrar, y aquí lo dice, devuelve los valores o muestra los valores que tenemos almacenados en unas variables, ¿no? Se utiliza de la siguiente manera: print, doble paréntesis, tanto abierto como cerrado, y dentro de él lo que deseamos imprimir. Puede ser la variable, que en este caso la variable es hola mundo, imprime hola mundo, o si no, también podemos dar un mensaje antes de la variable, y decirle, en comillas dobles o simples, les decimos mi primer programa, dos puntos, y después de las comillas dobles le das coma, le decimos variable. Y él te imprime este mensaje seguido de lo que almacenó la variable. Si yo vengo por lo menos y le digo acá 1 variable, vemos que inmediatamente acá me coloco en error. ¿Por qué? Porque las variables no pueden comenzar con números. Por ejemplo, si le digo acá dos puntos variable, y emito también me da un error porque la sintaxis es inválida. Entonces, para poder declarar variables se recomienda que siempre sea por valores de letras. Puede ser mayúsculas o minúsculas. Pero si hacemos un cambio acá de mayúsculas o minúsculas, recordar cambiarlo acá también. Entonces vemos que es totalmente válido. Si le decimos que este sea igual a B1, también es válido. No acepta números al inicio del nombre de la variable, pero sí después si lo deseamos colocar. Pero si por lo menos le decimos B1, error también, no es permitido, sino tratar de que las variables sean definidas con un identificador que primero sea que podamos verificar, ok, si yo recuerdo que este es B1 es porque es una variable 1. Entonces, que sea de fácil identificación para ti. Entonces ya con esto tenemos lo que es tu primer programa, tu primer hola mundo. Pero les decía que también es posible, vamos a crear otro código acá, vamos aquí a código, y él crea otro código en la parte de abajo. Es posible decirle al usuario que pueda pedir, solicitar el valor que desea almacenar. Por ejemplo, vamos a llamar valor es igual a str, ya les explico eso, y llamamos al método input y les decimos valor de la variable, str o int o float o vamos a decir así bool, lo que busca es decirle a este valor que el tipo de datos, que eso me estoy adelantando un poco, pero ya se lo estoy anticipando, que el tipo de datos que va a almacenar esta variable es solamente letras, o que cuando él le asigne el valor a este número va a ir como un string. También podemos decirle que sea de tipo entero, también podemos decirle que sea de tipo decimal, por ejemplo. Podemos decirle que sea de tipo booleano. Cuando hablamos de booleano hablamos de valores lógicos. Y también podemos decir que simplemente nos lea el valor. Si yo le digo acá input, valor de las variables, me va a aparecer en pantalla un campo de texto que me dice, ok, dime el valor de la variable. Yo le digo 1. Y me imprime valor de la variable 1.
Si yo vengo y a este método le aplico un print y le digo valor 1, abajo me imprime un 1, que es la impresión de este valor. Entonces vemos que si yo le coloco, por ejemplo, una letra, le digo hola, él también me imprime hola. Pero, ¿cómo podemos saber qué está almacenando? Acá simplemente yo le digo, dame el valor de esta variable, pero introduce el valor de la variable y lo colocamos. Cuando hablamos de programas es importante saber con qué variables o qué tipo de variables vamos a usar. En este sentido, es importante saber que hay varios tipos de valores que se le pueden dar a cada una de estas variables, y esto es lo que vamos a ver en el próximo módulo. En el ejercicio anterior que veníamos haciendo del Hola Mundo, les comentaba que había la posibilidad de asignarle a las variables un tipo de datos. Estos tipos de datos te permite identificar qué va a almacenar esa variable. Para Python hay variables de tipo string o de texto, hay variables de tipo numérico, números enteros, hay variables de tipo numérico pero en formato decimal, y hay variables lógicas. Son los principales 4 tipos de variables que podemos encontrar dentro de Python, y es importante poder saber qué tipo de variable o qué tipo de datos es alguna variable en específico, porque a partir de ello podemos empezar a manipularlo de una forma u otra. Python nos da la posibilidad, por medio de una función de un método llamado type, de poder reconocer qué tipo de dato es esta variable. Y es importante conocer los tipos de datos porque nos va a permitir hacer diversas operaciones. En otros lenguajes de programación era necesario poder declarar el tipo de dato, pero Python ya lo reconoce explícitamente. Es decir, cuando tú le escribes, si tú le escribes hola mundo, ella inmediatamente reconoce que es una variable de tipo texto, de tipo string. Si tú le coloques 25, es posible que te reconozca que esa es una variable de tipo numérico, y así sucesivamente. Y eso lo vamos a ver ahora dentro del Colac para seguir viendo esta parte en el tema 1. Acá tenemos mi primer programa, vamos a colocarle otro texto y vamos a decirle tipos de datos. Tipos de datos. Y le decimos acá. Tipos de datos. Primer programa, tipos de datos. En Python, como les comenté, hay varios tipos de datos. El primer tipo de datos que vamos a conversar en esta parte son los enteros. Estos enteros son aquellos valores que almacenan, como su nombre dice, números enteros en esta parte. Sería, vamos a decir, 23. Y si yo vengo imprimo, le digo el valor es, recuerden, coma, enteros. Y él me va a imprimir, el valor es 23. He almacenado en una variable llamada enteros, el valor 23. Pero vean, cuando yo posiciono o sombreo, acá acabo de sombrear esta variable y me posiciono el mouse encima, vemos que ya el Python me dice que es un número entero. Mira acá, en la parte de arriba, dice int, enteros. Es decir, él ha reconocido que este valor es tipo entero. Los tipos enteros en Python se denomina int. Entonces, si yo deseo también verificar qué tipo de valor es este, Python me da la oportunidad de poder utilizar una función llamada type en paréntesis, y le paso entre ese paréntesis, le digo enteros y lo imprimo. Y él me va a decir que pertenece a la clase enteros, es decir, ese valor que acabo de definir es un número entero. Y así sucesivamente con el resto. Si yo vengo y defino flotante, vamos a llamar una variable, y le coloco que el valor es 23.50, igual lo mando a imprimir, le digo el valor es flotante, y le digo también que me diga
el tipo de variable, type flotante, me dice que es tipo float. Float es la identificación que le da Python a aquellos valores que son decimales. También se le conoce como puntos flotantes. Entonces, aquí tenemos los números enteros y los números prácticamente decimales también se le dice, decimales. Otro tipo de valor que me mencionaba también al principio era los tipos texto. Por lo menos texto, ya lo vimos arriba. Es, por ejemplo, como el Lola Mundo. Vamos a decir, mi nombre es Luis. Y vamos a imprimirlo también en pantalla. Recuerden, print. Se abren paréntesis. Se puede colocar directamente el nombre de la variable para que lo imprima lo que tiene el valor. Pero yo siempre, vamos a decir, les recomiendo utilizar lo que él nos da, que es poder colocar un mensaje en específico. Le coloco el valor es. Y debajo vamos a preguntarle que Python nos imprima el tipo de dato que es. Recuerden, la función para esto es la función type. Texto. La función type, cuando nos posicionamos acá, nos dice que recibe unos argumentos, que en este caso los argumentos es el nombre de la variable que nosotros deseamos revisar para ver el tipo de dato y los cierres de los paréntesis. Cuando ejecutamos, nos dice que el valor que almacena texto es str, es decir, string. Es decir, para las variables que sean tipo textos van a ser nombradas por Python tipo str. Es decir, también se les reconoce que sean como texto. Y por último, no menos importante, sino súper importantísimo este tipo de variables, están las variables que tienen valores lógicos. Es decir, no almacenan ni un número, ni un decimal, ni un texto, almacenan lógica. En este caso, cuando hablamos de lógica, hablamos de ceros y unos. Pero en este caso, ese 0 y 1 vamos a transformarlos en true o false. En este caso, vamos a llamar lógica es igual a true. Vemos que cuando coloco true, inmediatamente me lo marca en azul, como que es una palabra especial. Si yo selecciono esto lógica, vemos que encima me dice que una variable lógica que tiene como asignado un valor lógico llamado true. Si yo vengo e imprimo el valor es y le digo lógica y le digo que me imprima el tipo de datos, ejecutamos, me dice que es de tipo bool, es decir, booleano, es decir, lógico. En este caso, Python reconoce a este tipo de variables como booleanos y almacenan true o false para decir verdadero o falso. Esto es importante porque hay condiciones o comparaciones que vamos a estar haciendo en nuestro código que tienen esta condición y vamos a verlo más adelante. Entonces, recuerden, chicos, ya para rememorizar, Python cuenta con 4 tipos de datos, los más utilizados, ojo. Los enteros, que son los números enteros normales, los flotantes o tipo decimales, que tienen, por supuesto, la otra parte del número entero, es decir, si hay un número entero, 23.50. Si yo, por ejemplo, le digo a enteros 23.50, por ejemplo, y lo imprimo, él ya no me va a decir que es un entero acá, me dice que es punto float. ¿Por qué? Porque yo le asigné un decimal en esta parte. Entonces vean que él inmediatamente, como decía en la presentación, explícitamente le asigna los valores. Estos valores también enteros pueden ser negativos. Por ejemplo, si yo le asigno a estos dos valores negativos, sin problema imprime los números negativos. No hay problema con eso, puedo almacenar variables negativas, pero lo importante es que se cumpla, que sean enteros o decimales. Por ejemplo, le puedo asignar acá esto. Ven la cantidad de números que este tiene. Y de igual manera él lo imprime, almacena una gran cantidad considerable
de valores que tengan que ver con enteros o puntos flotantes. Entonces, ya viendo los tipos de variables y los tipos de datos asignados a estos tipos de variables, podemos ver que hemos aprendido dos cosas importantes. Primero, las variables permiten almacenar valores. Esos valores pueden cambiar durante la ejecución del programa, lo vamos a ver más de fondo cuando vayamos avanzando. Podemos utilizar el método print para poder hacer o imprimir un mensaje de salida incluyendo las variables. También podemos recibir valores por medio del método input, que eso también voy para terminar ya esta parte. En relación al método input, les decía que tú puedes obligar al usuario, o por lo menos llevar al usuario, a que imprima un tipo de valor específico. Acá le estoy diciendo input. Si yo le digo que acá me diga el tipo de datos, para que vean, tipo de datos de este valor que vamos a definir acá. Yo le digo 10, ustedes me dirán, no, lo va a colocar como que fuera un número entero. No. En este caso, cuando hacemos un input y pedimos el valor y no se le avisa a este input qué tipo de valor es, él automáticamente lo toma como tipo texto, str. Eso lo quiero que lo tengan en cuenta. Para yo poder hacer que el valor me tome el tipo de datos que yo deseo, simplemente adelante, se le posiciona el tipo de valor que es. Si es entero, se le coloca ahí. Entonces, yo le doy acá y coloco 10. Cuando él imprima, acá me dice que ahora sí, que es un valor tipo entero. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Si coloca el input solo, sin decirle qué tipo de valor es, almacena un tipo texto, un tipo str, un tipo string. Si le dices acá el tipo de valor, él te va a tomar el tipo de valor. Otra cosa muy importante, por ejemplo, yo le digo que coloque tipo int, pero coloco, no sé, una letra, por ejemplo, y le doy, inmediatamente me marca un error. Este error me dice que el valor que él esperaba dentro de ese espacio era un tipo entero. Entonces no lo acepta, te marca como un error. Y eso también se puede validar después, más adelante, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces ya con esto tendríamos listo la parte de tipos de datos, variables y algunos operadores iniciales. A continuación vamos a ver, vamos a seguir hablando de los operadores. Estos operadores que nos van a permitir hacer ciertas operaciones importantes dentro del programa. Vamos a hablar de los tipos de operadores. Hay un operador importante del cual ya hemos conversado, ya hemos hablado, y es el operador de asignación. Este operador te permite, como su nombre lo dice, asignar valor a una variable. Entonces ya lo pudimos utilizar porque cuando creamos las variables tipo textos, tipo enteros, tipo string o textos, tipo flotantes, utilizamos el igual. Entonces, cuando encontramos el símbolo de igual, es una variable de asignación, es decir, le está asignando un valor. Y eso quiero que lo tengan en cuenta porque hay otro tipo de operador que utiliza el igual, pero no es de asignación, sino es de otro tipo. Eso lo vemos más adelante. Están los operadores aritméticos. Estos operadores ya vamos a verlo. Quiero adelantarme un poco por acá. Permiten realizar operaciones matemáticas simples. Suma, restas, multiplicación, divisiones, extraer el módulo de una división, exponenciales, división de piso, entre otros. Entonces vamos a ver este tipo de operadores a continuación para que lo vean de una vez en la práctica. Vamos a crear un nuevo texto y le decimos que vamos a ver los operadores matemáticos. Le vamos a dar acá y colocamos un código. Ya lo tenemos ahí. Los operadores matemáticos, como les comenté, sirven para realizar operaciones matemáticas simples. El primer operador que vamos a ver es el operador de suma. Vamos a primero, antes de poder ver esto que acabo de hacer acá, importante.
Esto es un comentario. Los comentarios lo podemos colocar con el numeral. Si yo coloco numeral suma, es porque yo estoy haciendo un comentario al texto. Entonces, esto que ven acá es un comentario, para que lo tengan en cuenta. Vamos a definir dos variables, es decir, a igual a 12 y b igual a 15. Vamos a decirle. Y para el operador de suma, simplemente lo que podemos hacer de dos maneras. Podemos almacenar la suma o la operación en una variable. Vamos a decirle suma es igual simplemente a más b. Esa es una forma. O si no, puedo también decirle print. Envío un mensaje que dice la suma es dos puntos, coma, a más b. Es decir, que haga la operación directamente en lo que va a imprimir. Si no necesitamos utilizar, vamos a decir, la operación después, este es perfecto, imprimirla directamente en pantalla. Pero si vamos a utilizar la operación para hacer otra cosa, es importante que la podamos almacenar. Si imprimimos ambos valores, en este caso lo que voy a hacer ahora es imprimir la suma, vemos que ambos valores deberían dar 27. Es decir, cualquiera de las dos formas, tanto esta como esta, es válida. Esta almacena el valor primero, luego lo imprime, y esta te ejecuta el código, la suma, directamente dentro del print. Siempre es importante saber la división del print, chicos o chicas. Recuerden, la suma es el mensaje, coma, y la impresión de la variable que queremos. Hay otra forma también, importante esto también para seguir aprendiendo el método print. Podemos colocar acá un F y le decimos ya que esto no lo colocamos así, sino que lo coloquemos acá dentro de corchetes, por ejemplo. Perdón, acá sí. Ahora sí. Cuando lo imprimimos, vemos que nos da lo mismo. Entonces, estos son dos formas también de aplicar el método print. Este F lo que te dice que permita que lo que esté dentro del corchete sea visto como un número o una suma, perdón, o una operación en específico o un valor en específico. Es decir, si yo le quito esto, simplemente lo voy a almacenar como que fuera una cadena de texto normal. Pero si yo le coloco, utilizando este método de F, los corchetes, él me toma como los que está dentro del corchete, me lo toma como una operación o un valor, para que lo tengan en cuenta también. La parte de resta simplemente también es lo mismo, resta igual a menos b. En este caso creo que me va a arrojar un valor negativo, creo. Vamos a ver. La resta es, y le decimos resta. Aquí me dice la resta es menos 3. Entonces vemos que este es el operador de resta. Está también el operador de multiplicación. Multiplicación vamos a colocarle, es igual a A por B. Le decimos print. La multiplicación es, y le decimos multiplicación. Si lo llevamos a cabo, dice que la multiplicación son 180. Otro operador importante aritmético sería la división. División es igual a A entre B. Podemos imprimir que la división es puntos división. Acá recuerden, algo muy importante también, cuidado con los acentos. Es mejor colocar las palabras, en este caso, cuando hablamos de variables. El mensaje, por supuesto, sí, colóquenle su acento, no hay problema, pero cuando hablamos de las variables,
Preferiblemente que sean sin acento para que no hayan errores de que, oye, ¿cómo lo escribí? ¿Qué hice? Entonces, colóquenlo todos sin acento para que a veces no les vaya a decir, oye, pero ¿cómo lo declaré? No, para que no tengan el problema de buscarlo. Muchas veces, por ejemplo, si yo coloco acá división y le coloco el acento, van a ver que inmediatamente me marca una flechita abajo en rojo porque me dice, oye, esa variable no está declarada. ¿Por qué? Porque está declarada división. Él es sensible a eso. Si yo coloco acá, por ejemplo, división y acá coloco división, me indica que no reconoce división porque él es sensible también a la parte de las mayúsculas. Entonces tratar de colocarlos igual siempre. Me dice que la división es 0.8. También otro importante es el cálculo del módulo divisor, también conocido como residuo. Y esta es residuo es igual a A módulo de B. Y le decimos que imprima el mensaje. Residuo de la división es residuo. $12 en este caso. Entonces, tenemos los principales operadores aritméticos o matemáticos que podemos utilizar dentro de Python. Cada uno de estos que tenemos acá, hay otro que me faltó, ya les voy a comentar, pero cada uno de estos que estamos viendo acá son importantísimos para las operaciones que vamos a hacer después. La potencia, simplemente utilizamos A, por ejemplo, asterisco, asterisco, B. Es decir, que A esté elevado al valor del valor de B. Entonces imprimimos y decimos la potencia de A es, y le decimos potencia. Y él nos va a imprimir el A elevado a la cantidad de veces que tiene el 15, por ejemplo. El valor de la potencia de A. Con esto tenemos los operadores aritméticos, importantísimos porque vamos a ahora empezar a hacer cálculos. De hecho, ya hicimos cálculos de operaciones con esto. Otro tipo de operadores importantes son los operadores de comparación, operadores relacionales. Como su nombre lo dice, crean relación, vínculos. Se busca comparar y ver cuál es la relación que hay entre ellos. Esto lo utilizamos mucho en nuestro día a día, como alguna de las cosas que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, a veces nosotros deseamos ver si un billete realmente es igual a otro de la misma denominación. Entonces, si es igual, nos devuelve siempre un valor que es verdadero o es falso. Podemos ver si cuando vendemos algo, vendemos algún producto, podemos ver si la cantidad vendida fue mayor al día anterior o fue menor al día anterior o fue igual a la que vendimos hace un mes, pero siendo el mismo día, siendo el lunes o martes. Entonces, esos operadores relacionales buscan devolver siempre un valor basado en una condición. En este caso puede ser verdadero o falso. La mayoría de las condiciones o programas que podemos ejecutar utiliza estos operadores relacionales o de comparación, por lo que es muy importante aprenderlos a manejar de una manera adecuada. Vamos a ir acá al Colac para poder inicializar una práctica. En este caso, vamos a crear un nuevo texto acá y le vamos a poder poner operadores relacionales. Vamos a... Y en esta parte lo que le decimos es ir generando cada uno de los contenidos. No sé, podemos usar los mismos valores que hemos traído acá. Como ya están declarados acá, A igual a 12, B igual a 15, simplemente acá los seguimos utilizando. El primer operador es operador de igualdad, pero esta igualdad es comparativa.
Es decir, va a ser utilizada como comparación. Si yo le digo que A es igual a B, y envío a imprimir esto por pantalla, le digo print, la comparación es, verán que lo que me va a emitir es un argumento lógico. Me va a imprimir si es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque las operaciones de relacionales, de los operadores relacionales, siempre, como le dijeron, devuelven un valor lógico, verdadero o falso, true or false, en este caso. Este es operador de igualdad comparativa. Recuerden que le dije que hay uno de asignación, que es el igual que veíamos acá arriba, por ejemplo, cuando asignamos estos valores acá, le digo que resta es A menos B, o le decíamos que A igual a 12 o a 15. Eso es un operador de igualdad, perdón, de asignación. Pero este es de comparación, el igual a igual. Busca saber que un valor sea idéntico a otro. Eso es lo que busca saber. Están dos operadores importantes, operadores de mayor o igual. Es decir, yo necesito saber, por ejemplo, si un operador es mayor que o menor que. Entonces simplemente aplico con los siguientes símbolos. Vamos a decir la comparación de mayor, la comparación acá de menor. Entonces simplemente para decir que es mayor, aplicamos el signo de mayor. Este sería el símbolo de menor, en este caso, mayor, menor. Cuando le imprimimos, me decimos que A es mayor que B, eso es falso, porque A estamos diciendo que es igual a 12 y B es igual a 15. Entonces, A es mayor que B, el valor es falso. A es menor que B, sí. A tiene el valor de 12 y B tiene el valor de 15. Por ejemplo, si nos posicionamos encima de A y B, vemos que acá tienen los valores. Entonces, retorna un valor falso. Pero también podemos decir si los operadores son mayor o igual o menor o igual. Es decir, ya no solamente vamos a comparar si es mayor o es menor. Vamos a decir también que puede darse el caso de que sean mayor o igual o menor o igual. Mayor o igual o menor o igual. Entonces, en este caso, simplemente el símbolo que hace esa relación sería el símbolo de igual. Y le decimos que primero, adelante siempre, es el operador que dice que es mayor y luego el igual. Esto significa que nos está diciendo A mayor o igual que B, A menor o igual que B. Entonces acá, el primero, A no es mayor o igual que B, nunca. Y A es menor o igual que B, sí. Cumple cualquiera de las dos condiciones. Si el valor, por ejemplo, de B es igual a 12, él me hubiera dicho acá que es verdadero. Si acá me dice que el valor de B es igual a 12 también, es decir, menor o igual, me dice que es verdadero. Por ejemplo, true me arrojó porque A es menor o igual que B. Sí, A es igual a 12 y por lo tanto es menor que B. No es igual, es menor. Entonces se cumple la condición. Acá recuerdan que te dice menor o igual. Cualquiera de las dos condiciones que se cumpla va a arrojar true. Si cualquiera de las dos condiciones, si las dos condiciones fallan, es falso, como en este caso. Es como que yo dijera lo siguiente. A, en este caso 12, es mayor o igual a 15. Ahí vemos que primero no es mayor, es falso. Y tampoco es igual. Igual acá también. Es como que yo dijera 12 menor a 15, sí, verdadero. Igual a 15, no. Pero se cumplió una condición. Se cumplió de que 12 es menor a 15. Entonces, por lo tanto, toda esta condición es verdadera. Y eso lo vamos a ver también en una función especial. En este caso, es como que dijéramos 12 mayor que 15, verdadero. Por eso vemos acá. Falso, perdón. Menor a 15, falso. Y este 12 menor a 15, verdadero. Entonces vemos acá el true, el falso. En este caso es true
y en este caso es false. En este caso igual también es false y en este caso es true. Entonces vemos que son formas, ¿no? de poder hacer comparaciones. Está también un operador que nos permite poder ver si unos elementos son diferentes. Por ejemplo, operador de diferencia. Simplemente este es el que nos dice que un valor sea diferente de, por ejemplo, vamos a imprimir print y le decimos la comparación de diferencia es, y le decimos que, por ejemplo, A, el símbolo de exclamación hacia abajo, igual a B. Esto lo que quiere decir es diferente de, es decir, que no es igual, que es diferente. Si lo imprimimos, nos dice que es true, porque A, al ser diferente, no igual a B, simplemente no es el mismo A, no es el mismo valor de B, inmediatamente concluimos que es diferente. Entonces, tenemos estos operadores que nos van a permitir hacer muchas operaciones y es importante que lo tengan claro porque siempre se utilizan mucho estas operaciones de comparación. Pero hay otras operaciones que también son súper importantes, que son las operaciones lógicas. Operadores lógicos, perdón. Operadores lógicos. Estos operadores lógicos, como su nombre lo dice, van a permitir poder ver lógica de otra manera. Estos se utilizan para tomar una decisión basada en múltiples condiciones. Los operadores lógicos más utilizados en Python son el AND, el OR y el NOT. En esta parte vamos a ver un poco de los operadores AND y OR, que son los que más se utilizan en Python. AND devuelve verdadero, devuelve true si ambos operandos son true, es decir, el grupo de condiciones que está mostrando, si todos los que están basándose en las múltiples condiciones son de origen verdadero, él devuelve verdadero. Sin embargo, el caso contrario pasa con el OR. Este devuelve true si algunos de las condiciones son verdaderas. Basta que una de las condiciones sea verdadera para que todo sea verdadero. Eso lo vamos a ver a continuación en la parte práctica. Supongamos que tenemos con el ejemplo de A igual a 12, B igual a 15. Y tenemos lo siguiente, por ejemplo. Decimos que nos imprima, nos dice utilizando el operador AND. Acá en los operadores lógicos hay dos, el AND, por lo menos los más utilizados, el AND y el OR. Esto permite saber en inglés como dice y, es como para concatenar comparaciones. Vamos a verlo más fácil. Vamos a decirle que A es menor a B, le decimos y A es mayor a 10, por ejemplo. Acá, para que la condición, toda esta condición que tenemos acá, tenemos A igual a 12 mayor que 15, que es B, y A mayor a 10 en este caso. Es decir, 12 mayor a 10. En este caso vemos que 12 es mayor que 15, falso. En este caso es falso. Y 12 es mayor que 10, verdadero. Para que esta condición pueda ejecutar todo este bloque sea verdadero, todo tiene que ser verdadero. En este caso, el operador AND en esta condición es falso. ¿Por qué? Porque tienen que cumplirse las dos condiciones. Es decir, esta condición debería ser verdadera y esta condición debería ser verdadera. Sin embargo, sí, esta es falsa y esta es verdadera. Por lo que arroja falso.
Puedo sumar más condiciones a cada una de estas, por ejemplo, y decirle que AND A es diferente de 0. Acá deberían cumplirse las tres condiciones para que sea verdadero. Sin embargo, A es mayor a B, falso. A es mayor a 10, sí. A es diferente de 0, sí. La primera condición no se cumple, estas dos sí se cumplen, pero todo, absolutamente todo inmediatamente al fallar una, arroja falso. Caso contrario es cuando utilizamos el operador lógico OR. Este operador lógico dice que una operación, para que sea verdadera, tiene que cumplirse cualquiera de ellas. Vamos a colocar la misma operación y lo vamos a ver en un mejor uso. Es OR, ya decía porque da, perdone. Simplemente la cambiamos por el método OR y ahora sí, nos dice que es verdadera. ¿Por qué? A más B, A mayor a B, falso. A mayor a 10, verdadero. O A diferente de 0, verdadero. Solo basta que en el operador OR se cumpla una de las condiciones para que esta pueda ser verdadera. ¿Por qué? Porque está poniendo una condición y dice, mira, yo quiero que una camisa, vamos a un ejemplo real, una camisa sea azul o roja. Cualquiera de las dos condiciones que yo elija satisface mi elección. Sin embargo, cuando uso el operador AND, cuando uso el operador AND o AND, yo le digo, necesito un polo que sea azul y rojo. Si me traen un polo azul, no satisface mi demanda porque yo pedí uno azul y rojo. Sin embargo, con el OR es todo lo contrario. Si yo le digo, tráeme una camisa azul o roja, cualquiera de las dos que me traiga está dentro de lo que yo pedí. Entonces, por ahí más o menos es el significado de uno de estos dos operadores lógicos. Importantísimos también porque en lo que vamos a ver a continuación, que son las estructuras condicionales, es de mucha utilidad. Así que hemos llegado al final del tema 1. Espero que haya sido de bastante utilidad para ti y que ya en el próximo tema vamos a poner en práctica todos estos que estamos viendo acá, pero mediante el uso de las estructuras condicionales. Bienvenidos al tema número 2. En esta vamos a ver las estructuras de control, específicamente las condicionales y las repetitivas. Cabe destacar que las estructuras condicionales las vamos a ver más a fondo y las estructuras repetitivas las vamos a ver, pero las vamos a ver más a fondo en el tema número 3, que es donde los vamos a combinar con las estructuras de datos. Entonces, comencemos. Los objetivos de este tema es conocer las estructuras de control, is, for, while, y aplicar ejemplos prácticos con estas estructuras de control. La idea es también aplicar ejemplos prácticos con los operadores relacionales y lógicos dentro de estas estructuras de control. Las estructuras de control permiten poder, como su nombre lo dice, controlar el programa de acuerdo a ciertas condiciones especiales. Hay algunas condiciones de cumplimiento y otras condiciones de repeticiones. Para esto, Python tiene dos estructuras de control importantes, como son las estructuras condicionales y las estructuras repetitivas. Es común ver estas estructuras de control en otros también lenguajes de programación. Python cuenta entre las estructuras condicionales con el famoso método condicional if, que este permite evaluar si una o más condiciones se cumplen para poder ejecutar un código o un bloque en específico. Y cuenta con algunos elementos de apoyos, que es el if y el else. Prácticamente los tres funcionan en un mismo conjunto. No puedes declarar directamente, por ejemplo, el elif sin haber hecho antes un if, y el else igual no puede declararse si no anteriormente no hay una condición if. Entonces, por lo que los tres trabajan en conjunto.
Está también la estructura repetitiva for y while, que estas estructuras repetitivas también se conocen como ciclos, bucles, y nos permiten ejecutar un mismo código o un mismo bloque de código de manera repetitiva hasta que se cumpla ciertas condiciones. Entonces, vamos a ver el día de hoy las estructuras de control condicionales. Cabe destacar que en la vida diaria nosotros actuamos utilizando las estructuras de condiciones. Siempre evaluamos condiciones para poder tomar una decisión. Vemos que no sé si te pasaba cuando salías bien en tus clases, tus padres te decían, si obtienes buenas calificaciones, viajamos a X lugar. Si obtienes la calificación máxima en este examen, vamos a la playa. Entonces ahí estás aplicando una estructura de condición. En Python, para describir la evaluación a realizar en estas condiciones, se utilizan los operadores que vimos en la clase anterior, que son los operadores relacionales y los operadores lógicos, por lo que son súper importantes de acá en todo lo que tengamos que ver en los ejercicios prácticos. En Python, como les comentaba, las estructuras condicionales cuentan con tres elementos súper especiales, que es el if, que significa sí, el elif, que significa sí, no, sí, y el else, que significa sí, no. La de estructura es colocar el if, la condición a evaluar y la ejecución del código. El elif, la condición a evaluar y la estructura de código. Si alguna de estas estructuras falla, terminar utilizando el else, aunque no todo el tiempo aplica lo mismo. Vamos a ir a hacer un ejercicio práctico para que lo puedas ver directamente en el Colac. Vamos a definir, vamos a decir varias condiciones para hacer varios juegos. Esta vez vamos a definir dos variables que se llama variable 1, que esta va a ser un punto flotante que diga 12.50, y variable 2, que va a ser igual a, no sé, 16.80. Son dos variables de tipo float. Para poder definir un if, podemos decir que if, la condición, en este caso variable 1, es mayor que variable 2, por ejemplo. Recuerden que siempre termina en 2 puntos todo este tipo de estructuras de control, y le decimos que imprima en pantalla es mayor. Y le decimos también que si esa condición falla, es decir, si variable 1 no es mayor que variable 2, le decimos que si no, imprima es menor. Esa es una forma sencilla de ejecutar un if. Repito, if, que es la palabra reservada para ejecutar condicionales, esta sería la condición, es decir, buscamos saber que variable 1 es mayor que variable 2, definitivamente sabemos que es falso, 2 puntos, y la impresión de algún mensaje o ejecución de algún determinado código si se cumple o no la condición. Si vemos en esta parte, decimos variable 1 es mayor que variable 2, es falso. Es decir, que esta condición no debería entrar acá, sino debería ir directamente a esta. Lo ejecutamos. Claro, después del else también 2 puntos, tanto en el else como el if. Y le decimos que es menor. Print es menor. Entonces tenemos la estructura if, condición, 2 puntos y el bloque de código. Else, 2 puntos, el bloque de código. Pero también recuerden que teníamos una que se llama elif, que también la vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si esto hubiera sido 17.50, que si es mayor que 16.80, imprimía es mayor. Entonces vemos que se usa perfectamente este código. Vamos a evaluar ahora otra condición. Vamos a definir una variable de texto que va a ser igual a mi nombre. Y vamos a comparar que, vamos a decir si esa variable es idéntica a lo que yo les voy a pedir, me emita un mensaje. Le decimos if, le decimos texto es igual a Luis, 2 puntos, imprima es igual. Y le decimos después, si no, si texto
es diferente de Luis, imprima, es diferente. Entonces ahí tenemos dos formas de poder también utilizar el elif. Acá te dice sí, la condición es texto es igual a Luis. Recuerde que este igual es de comparación. Yo lo que quiero es saber que este texto esté idéntico a este para que cumpla la condición y me imprima que es igual. Si el texto es diferente de este, simplemente coloque que es diferente. Me dice que es igual. Pero si yo le coloco acá, le digo Luis E, me dice que es diferente porque entró en esta segunda condición. Y acá es falso esta condición, por lo que acá no ingresa a ejecutar este código. Y el elif me repite sí, si no, si texto es diferente de Luis, me imprime es diferente. Entonces vemos que fácilmente podemos usar las estructuras condicionales para hacer cierto campo. Vamos a seguir haciendo otro ejercicio práctico para que lo puedan ver de una manera diferente. Vamos a comparar si un valor es mayor que 0 o mejor, que es positivo o negativo o es igual a 0. Vamos a decir que A es igual a int, vamos a pedirlo por pantalla en este caso, le decimos input y dentro de ella le decimos introduzca valor numérico, por ejemplo. Y le decimos si A es mayor a 0, dos puntos, imprimimos es mayor. Si no, elif, si no, si A es menor a 0, imprimir, dos puntos, imprimir es menor. Si no, dos puntos, imprimimos es igual a 0. Esas serían las condiciones. Vemos algo muy particular. Vemos que las condiciones esta vez yo las coloqué entre paréntesis. Ese es un método que es totalmente válido y es recomendable porque permite dividir el valor de las condiciones en grupos y va a ser fundamental cuando queramos utilizarlo con operadores lógicos, que lo vamos a ver a continuación. Entonces ejecutamos, nos va a pedir la variable A, le decimos que esta variable es igual a 10 y debería decir que es mayor. En este caso vamos a cambiarle que diga que es positivo y esta que es negativo. Ese es el mensaje que debe dar. Ejecutamos y le decimos si es 1, nos dice que es positivo. Si es menos 1, nos dice que es negativo. Y si es 0, nos dice que es igual a 0. Entonces ahí vemos también cómo de forma fácil podemos aplicar todos los elementos que pueden estar involucrados en un if. Pero ¿qué pasa? Imagínate ahora que en este cuarto ejercicio deseamos saber si una persona puede ser probado para que se le asigne un crédito en un banco, por ejemplo. Vamos a decir que definir una variable llamada sueldo y que esta pueda ser tipo float y que esta pueda ser leída en pantalla para poder hacer esa evaluación. Por ejemplo, yo necesito saber si el sueldo está entre un rango. Yo le digo que puede ser aprobado por un crédito. Si este no está en ese rango, le digo que no se puede. Entonces lo podemos hacer fácilmente. Si vamos a decir sueldo es mayor a 2000 y sueldo es menor a 3000, dos puntos,
le decimos que imprima es aceptado para un crédito. Si no, que imprima que no es aceptado para un crédito. Vemos que acá no solamente tenemos una condición, sino dos condiciones. Recuerden que cuando utilizamos el operador lógico AND, este nos decía que si uno de los dos falla, la condición falla. Le decimos que sea 2000, por ejemplo. Me tiene que decir que no es aceptado. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que sea mayor a 2000 y esto es igual a 2000. Entonces no entra en el rango. Si es 2500, por ejemplo, debería decir que es aceptado en el crédito correctamente. Si yo le digo que es igual a 4000 o a 5000, me dice que no es aceptado. Entonces, para poder entrar en esta condición, en este bloque de código, para poder imprimir esto, él tiene que cumplir ambas condiciones. Entonces, vemos que si lo cambiamos al OR, le decimos que cualquiera de los dos sea cumplido, y le decimos, por ejemplo, 4000, me dice que es aceptado para un crédito. Ahí cambia totalmente la cuestión, porque si esta condición es verdadera o esta condición es verdadera, cualquiera de las dos que se cumpla, él entra a imprimir o a ejecutar este bloque de código. Entonces, vemos ahí una diferencia entre poder utilizar el IND y el OR. Por ejemplo, 6 no es aceptado. Entonces acá vemos de forma práctica cómo podemos nosotros ejecutar el if para poder crear buenas prácticas de condicionales. Sabemos que los condicionales entonces ahora ejecutan un bloque de código siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Y la podemos apoyar mediante el uso del elif o el else. El elif, como ven, permite extender las condiciones y el else ya sirve como para finalizarlo. Siempre cuando vamos a ejecutar una estructura condicional, la iniciamos por medio de elif. Entonces, espero que te haya gustado esta parte, que lo hayas poder entender. Es cuestión de también practicarlo para que puedas tomar un nivel bastante acto. Tenemos dos estructuras repetitivas importantes. En esta práctica vamos a hacerla de una manera bastante sencilla porque la vamos a ver a más profundidad cuando estemos utilizando las estructuras de datos. Tenemos las estructuras repetitivas while que te permiten simplemente aplicar una estructura que dice mientras que una condición siga siendo verdadera, él se va a seguir ejecutando. Mientras que, vamos a decir, mi alcancía o mis ahorros no sean mayores a $3000, no voy a comprar cierto artículo. Entonces ahí vemos una estructura repetitiva aplicada a la vida real. Mientras que se cumpla una condición, sigo ejecutando y ya cuando esa condición se cumpla, el ciclo se deja de repetir. Por otra parte está la estructura que es el bucle for, que en Python nos permitirá iterar durante un buen tiempo hasta que la condición se cumple. Es decir, cuando hablo de iterar, hablo de repetir en un rango en específico hasta que se cumpla. Cuando hablamos de dos condiciones, hablamos de que los ciclos for tienen varias estructuras. Por ejemplo, tiene una condición que se llama var, que es la variable de inicio del ciclo, y está la variable de control y está la variable de secuencia. La variable de secuencia o variable de control permita ir agregando, sumando hasta que llegue a un cierto valor donde se va a cumplir el ciclo for. Entonces tenemos la secuencia de valores y tenemos variables o variables de control que son variables del ciclo. Acá tenemos las estructuras condicionales. Vamos a colocarle acá, que no lo puse arriba, pero ya ahorita lo coloco. Le digo estructuras repetitivas.
while y for. Acá le damos mayúscula y le decimos un código. Acá arriba vamos a colocar también este material, lo van a tener también ustedes dentro del curso para que lo puedan descargar y lo puedan aplicar. Estructuras condicionales de control adicionales y son if, elif, else. Aquí la tiene. Ahora sí, vamos a ver un poco estas estructuras repetitivas, donde podemos ver su funcionamiento de una forma más óptima. Como les dije al principio del tema, los ciclos while y for lo vamos a ver más a profundidad en el próximo tema, ya que vamos a estar hablando de las estructuras de datos. Y ahí es donde lo podemos ver, podemos utilizarlo en un mayor esplendor. La primera estructura repetitiva que vamos a evaluar es la estructura while. Como su nombre lo dice, while es mientras, en la traducción del inglés al español. Entonces, mientras una condición sea verdadera, este se va a seguir ejecutando. Por ejemplo, esta sentencia que tenemos acá significa mientras que sea verdadero todo lo que se va a colocar dentro de este bloque de código, él se va a seguir ejecutando. Los while utilizan un elemento importante que es el elemento contador, que es una variable que te permite, como su nombre lo dice, contar los elementos que se van cumpliendo, las condiciones que se van cumpliendo dentro del ciclo while. Por ejemplo, vamos a decir mientras que sea verdadero que contador sea diferente de 10, él se va a seguir ejecutando. Pero cuando contador sea igual a 10, él va a salirse del ciclo. ¿Cómo es esto? Mediante el uso de un método llamado break. En dado caso de que el método break no entre, en este caso, en esta condición, él lo que hacemos es print contador, por ejemplo. Y hacemos que contador se vaya agrandando o sumándose a medida que va entrando. Pero cuando este contador tenga ya el número 10, él entra en esta condición y simplemente acaba el programa. Vamos a ejecutarlo para que lo puedan ver. Por ejemplo, él ejecutó 9 veces del 0 al 9 las veces que él entró en esta condición, por lo menos. Contador es igual a 0. Mientras que esta sentencia se cumpla, si contador es igual a 10, él llega al final del programa. Pero si contador no es igual a 10, él lo que hace es imprimir el valor de contador, que de hecho el primer valor es 0. Luego el contador pasa a ser igual al contador más 1, es decir, el valor que tenía más 1. En este caso, cuando entra en la siguiente vuelta, lo siguiente que va a imprimir es 1. Y así sucesivamente hasta que llegue el valor de 10, o en este caso 9, porque inició desde el valor 0, y simplemente se sale del programa y no imprime nada, ni realiza este contador. Entonces es una estructura súper sencilla que utiliza su propio, vamos a decir, sistema de, vamos a decir, de contador. Otro ejercicio clásico que podemos hacer es poder calcular la cantidad de valores que sean pares dentro de con un ciclo while. También sería más fácil también hacerlo con un ciclo for, pero en este caso vamos a hacerlo con un ciclo while para que lo puedan ver. Vamos a definir también la figura de un contador, que este va a ser igual a 0, y le decimos mientras este ciclo se puede ir cumpliendo de forma verdadera, le decimos si contador módulo divisor, recuerden el operador de módulo divisor que le dijimos, entre 2 es igual a 0, igual a 0, le decimos que imprima
el contador. En este caso. Si el contador es igual a 10, le decimos que simplemente se salga del programa, porque ya cumpliría lo que nosotros queremos. Solamente quiero saber el grupo de valores de 0 hasta 10, cuál de los valores son pares. En este caso, incrementamos a contador es igual a contador más 1. Hay otra forma también como se puede declarar este contador igual más 1, que es contador más igual a 1, que es como decir contador es igual a contador más 1. Y acá tendríamos lo que necesitamos. Si ejecutamos, vemos que me imprime aquellos valores pares desde el 0 que inicia el contador hasta el 10. Ustedes me dirán, oye, pero el 0, ¿cómo puede decir que es un número par? Claro, recuerde que la condición acá dice que si el módulo o el residuo de la división entre 2 es igual a 0, cuando nosotros dividimos 0 entre 2, por supuesto que el módulo divisor es igual a 0, entonces ahí lo va a tomar por la condición, pero podemos decirle que el contador inicie en 1, así muestra los valores del 2 al 10, cuáles son aquellos que son pares, ¿no? Podemos también acá enviar un mensaje y decir número par, por ejemplo, vamos a decir, y lo ejecutamos para que vean que él va a imprimir todas las veces número par, todas las veces del hallazgo. Entonces acá tenemos también una forma como podemos aplicar lo mismo que hicimos acá, que simplemente acá lo que hacía era que entraba al ciclo while y simplemente imprimía las veces que la condición se cumplía. Como contador en este caso no era igual a 10, él lo ejecutaba hasta que este contador llegaba a ese número 10. En este caso también, mientras que contador no llegara al número 10, él iba a seguir ejecutando el programa. Entonces, desde el contador que tenía como valor inicial número 1 hasta el 10, él iba a ejecutarse hasta que se cumpliera. Ya cuando se cumpliera, él iba a salir del programa. Este break lo que permite es como que romper ese ciclo de que él estaba inmerso. Si no colocaba el break, iba prácticamente a caer en un bucle infinito. En este caso, porque no iba a tener cómo terminarlo, ¿no? Entonces acá vemos una forma fácil de que podemos hacer una estructura while. La otra estructura es la estructura de control repetitivo llamado for. Esta también es bastante utilizada. De hecho, se utiliza mucho para recorrer listas, para recorrer otro tipo de estructuras de datos. Entonces vamos a mostrarla acá. Habíamos visto en la presentación que el for se inicializa con la palabra for, un valor de inicio que es donde iba a iterar el ciclo, por ejemplo for i, y le decimos que esté en un rango. Este rango vamos a decir 10. 2 puntos, como ven, tanto el if como el while siempre terminan en 2 puntos, es importante siempre recordarlo. Y le decimos print i. Entonces va a imprimir solamente los valores que estén en el rango del 1 hasta el valor menos 1. Vamos a ver acá. Entonces él me imprime los valores desde i, que siempre la mayoría de las veces inicia desde el número 0 hasta el rango, el valor menos 1. En este caso fue desde el 0 hasta el 9, es decir, 10 valores imprimidos. Entonces esta es una forma sencilla para poder hacer eso. Podemos también repetir este código e intentar repetir lo que hacíamos en el ciclo while. Yo solamente quería que dijera que si el valor, en este caso, el módulo divisor entre 2 sea igual a 0, él imprimía el número. Si no, acá me faltó los 2 puntos,
sino simplemente imprimiera los otros valores. Entonces acá le podemos decir un mensaje, es decir, valor par, y acá valor impar. Por ejemplo, él me decía acá cuáles son los valores pares, cuáles son los valores impares. Entonces también tenemos una forma como recorrer. Vemos que acá no necesito declarar un contador porque él ya hace la iteración directamente dentro de su for. Ya tiene iteradores que realizan esto. En el caso del while, el iterador debe hacerse de manera manual. ¿Cuándo utilizar for? ¿Cuándo utilizar ciclo while? Los for son muy utilizados para recorrer estructuras de datos. Sin embargo, los while son muy utilizados cuando deseamos hacer contadores de manera manual, deseamos contar números de manera manual o el suceso de una determinada condición, pero de forma más manual. Por lo que son dos formas que podemos aplicar como estructuras de control repetitivas y son súper importantes para todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, que son las estructuras de datos, las funciones y la programación orientada a objetos.